Hola, buen día. Vale, buen día. Hoy es de consulta, así que, bueno, no sé, las consultas que quieren hacer las van diciendo, así tomo nota. Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. ¿Nadie tiene ninguna consulta de alguna actividad? Algo que hayamos visto en la teoría, no se entendió bien, que quieran repasar. ¿Alguna actividad que no haya salido, que no se haya entendido? Las consultas las tienen que hacer ustedes. Está abierta el micrófono y el chat. No sé si nadie tiene consulta para hacer. Sí, profe. Yo voy a hacer una pregunta. Es el caso del problema que explicaron en la teoría el viernes. Es el problema del contagio. En el problema H, en el punto H, ahí, a partir de ahí me pierdo cuando igualan las derivadas. En la pregunta H decía: explicar por qué la siguiente afirmación es verdadera y hay un instante en que la velocidad de contagio es igual en ambas localidades. Eso es lo que no entendí. Y a partir de ahí es como que me pierdo en esos puntos. Ahí estoy abriendo. ¿Querés que hable yo, vale? Así vos... Bueno, dale. Yo abro una hoja en blanco y lo vamos haciendo, así vos no hablas que tenés más la garganta. Dale. Cualquier cosa pueden escribir en el chat. Ahí se ve una hoja blanca. Sí. Bien. A ver. Si no me acuerdo mal, era el problema en la primer población. La ley era exponencial. La cantidad de contagiadas se llamaba C y era 40 por 2 de la T. ¿Sí? Elevada a la T, sí. Y en la segunda población era una ley lineal, era dt igual a 40 más 100 por t. Para que no se me cortó esto. Y habíamos, creo que ese día, visto bien dominio, habíamos definido la terna de cada una, ¿sí? Sí, habíamos visto eso. Era d de t 40 más 100 por t. Sí. De la primera... El dominio
El de la primera, el dominio, era de 0 al logaritmo en base 2 de 250. Que este era el tiempo, perdón, C y D eran cantidad de personas infectadas y el tiempo estaba medido en meses, me parece, ¿sí? Sí, en meses, sí. Este número era aproximadamente igual a 8. Sí. Y el conjunto imagen era desde 40, que era la cantidad inicial, hasta 10.000, que era la población total. ¿Sí? Y en la D, el dominio era de 0 a 99,6. Y la imagen era la misma que la 40 a 10.000, sí. ¿Sí? Porque también iniciaba con 40 y se llegaba, digamos, el problema planteaba de que se contagie toda la población. Entonces, el ítem que vos decís era que existe un instante, o sea, un T. Hay un instante en que la velocidad de contagio es igual en ambas localidades. ¿Vos iba a decir algo, Vale? No. Ah, perdón, me pareció. Bueno, habíamos visto que en realidad cuando me preguntaba esto, esta velocidad de contagio era velocidad instantánea, ¿sí? Porque me pedían un instante. Entonces, sí. ¿Cómo calculamos la velocidad en la primera población? ¿Cómo calculamos? Era la derivada, la primera. La velocidad de contagio. Vamos a ponerle velocidad de la población C. Va a depender del tiempo. Y entonces es la ley de la derivada primera de la función C. ¿Está bien? Sí. Sí. Eso lo habíamos alcanzado a hacer, me parece también. Sí. ¿Cómo derivo esa función exponencial? 40 por 2 a la t. Ahora te digo. Era... No importa, lo hacemos acá de nuevo. Si repasamos. ¿Cómo derivo esa función? 40 por 2t. Por 2 a la t. Por 2 a la t. Por el logaritmo neperiano de 2. Perfecto. 40 constante por la derivada de la función exponencial, 2 a la t, que es la misma función, por el logaritmo natural de la base. ¿Está? Esa es la velocidad instantánea, la velocidad de contagio de la primera población. De la segunda población, la interpretación es la misma, la derivada de la función, ¿sí? Sí. Vamos a ponerle b sub d. Velocidad de la población D va a ser la derivada de la función D. ¿Sí? Que la ley era 40 más 100 por t, que vemos era lineal. ¿Cuál es la derivada acá? De una función lineal. ¿Cómo derivamos? 40 es constante 0 más 100 por t. Más 100 por la derivada de t, que ¿cuánto vale? ¿Cómo es la derivada de una lineal cualquiera? Ay, me olvidé. Era pendiente. La pendiente, ¿y cuál es? O sea, ¿y cuál es la pendiente acá? 100. 100, o sea que si lo pensás como suma, la derivada de 40 es 0, más la derivada de 100 por t, 100 constante por la derivada de t, que es 1. ¿Sí? 100, la pendiente. ¿Está? Cualquiera de estas dos velocidades, la velocidad de la población C, de contagio en la primera población, perdón, y la velocidad de contagio en la segunda población, se miden en número de personas contagiadas por mes. ¿Sí? Unidad de la variable dependiente sobre unidad de la variable independiente. ¿Está? ¿Está bien? Sí. Bueno, y lo que decía entonces, que estas dos poblaciones, donde la cantidad de personas contagiadas responden a distintos modelos, uno exponencial y otro lineal, dice que en algún momento esas dos velocidades son iguales. ¿Está? Sí. O sea, ahí está, en la resolución estaba planteada de una manera, se puede hacer de esa manera o de otra. ¿Entendiste vos cómo estaba planteada? Sí, era que habían igualado las dos derivadas y de ahí habíamos despejado t. Sí, esa es una. Sí.
¿sí? Decir, bueno, ¿existe algún T donde la velocidad de contagio en la primera población coincide con la velocidad de contagio en la segunda población? Y entonces tengo esta ley de la velocidad de la primera población, 40 por 2 a la T por logaritmo de 2, igual a la otra que en realidad es constante. Y ahí me queda una ecuación y despejamos T. A ver si existe. ¿Está bien? Ajá. ¿Está bien esto? ¿Cómo despejamos acá? 2T. Esa T que está ahí en el exponente, ¿sí? Sí. Entonces tengo que ir sacando hasta llegar a despejar esta T. ¿Qué es lo que me está molestando acá para despejar esa T? Despejo todos los otros valores. 100 sobre 40. El 40 ya está. Dividido por logaritmo de 2. Está bien, el logaritmo de 2 y el 40 que multiplican a la exponencial pasan dividiendo. Entonces me queda 2 a la T, 100 sobre 40 por logaritmo de 2. Está bien hasta ahí. Me falta un paso más. Aplico logaritmo en ambos miembros. Bien, ¿qué logaritmo? Logaritmo natural. ¿Qué exponencial hay ahí? ¿Qué base tiene la exponencial? ¿Dónde está la T? 2. Entonces, ¿qué logaritmo me conviene aplicar? Logaritmo decimal. Decimal es base 10. Base 10, sí. Pero si la base es 2, donde quiero despejar la T, ¿qué logaritmo me conviene? Logaritmo en base 2. En base 2, ¿sí? Para que acá me quede T. Bueno, y acá podré simplificar. 10. Ahí, bueno, el 10 y el 4 también se pueden simplificar. Logaritmo de 2. Y este es el T, que lo aproximo en la calculadora. Creo que si no me acuerdo mal, daba aproximadamente 1,85. Sí. ¿Sí? Si volvemos un poquito para atrás, a ver si hacemos acá un esquema de las funciones. Una era exponencial y la otra exponencial. Y la otra lineal. Acá 0. Una era exponencial. Las dos arrancaban en 40. Sí. Y bueno, no está muy bien la escala acá y llegaban a 10.000. ¿Sí? La población C, la primera población cuya función se llama C, era exponencial y a los 8 meses ya se había contagiado toda la población. Toda la población, sí. Aproximadamente, ¿sí? Va a ser una forma así exponencial. Me quedó media fea. ¿Está? Sí. Y la otra era lineal. Pero a los 99 meses. Recién, bueno, acá, bueno, no va a estar 99,6 aproximadamente. Ahí recién llegaba a los 10.000 y arrancaba también de 40, ¿sí? Entonces, este T que nos dio acá, donde las dos velocidades son iguales, es un T que está por acá. Está bien, porque tiene que ser un T que esté en el dominio de las dos para poder comparar las dos velocidades. No me ¿qué significa ese 1,85? ¿Qué me significa? Acerca de los 2 meses, ¿sí? La velocidad de contagio en la población C al tiempo 1,85 me dio lo mismo que la velocidad de contagio de la población, de la segunda población en 1,85 y los dos me dieron iguales a 100. 100 personas por mes. Cerca de los 2 meses, en las dos poblaciones se están contagiando aproximadamente a razón de 100 personas por mes. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Está? Ahí en la resolución estaba también planteada de otra manera resuelta, que también estaba bien. Porque creo que el ítem donde preguntaba el tiempo donde se igualan las velocidades, lo preguntaba después. Sí, Ale. En la resolución está más teórico el H y el I está resuelto como lo hiciste recién. Bien, ahora repasamos si quieren cómo estaba resuelto. ¿Sí? De las dos, tengo las dos velocidades que ya la habíamos encontrado.
la primera población era 40, vamos a poner las constantes adelante, por logaritmo de 2 por 2 a la t, y la población segunda, la velocidad era constante 100. ¿Sí? Sí. Nosotros sabíamos que para la primera población, el conjunto imagen era de 40 a 10.000, o sea que en cualquier momento la cantidad de personas contagiadas en la primera población está entre 40 y 10.000. Esa ley es 40 por 2 a la t. Entonces, 40 por 2 a la t, para cualquier valor de t dentro del dominio de la función c, está entre 40 y 10.000. ¿Está? Esto que me quedó acá en el medio, para llegar a que me quede la velocidad de esa primera población, me falta este logaritmo de 2, porque el 40 lo tengo y el 2 a la t lo tengo, ¿sí? Multiplico por logaritmo natural de 2. Por logaritmo natural de 2, toda la desigualdad. Como logaritmo natural de 2 es positivo, mantengo toda la misma desigualdad. 40 por logaritmo natural de 2 va a ser menor o igual que 40 por 2 a la t por logaritmo natural de 2, menor o igual que 10.000 por logaritmo natural de 2. ¿Está? Sí. Esto que quedó acá en el medio es la velocidad de la primera población. ¿Sí? En esta desigualdad hago esta cuenta, 40 por logaritmo de 2 y 10.000 por logaritmo de 2. Profe, ¿y cómo me doy cuenta yo para fabricar esta inecuación o esta...? Bueno, por eso este es un poquito más teórico, ¿sí? Esto parte de que ya habíamos encontrado el conjunto imagen. Sí. Que era entre 40 y 10.000. Entonces sabemos que la ley de la función c en cualquier instante t toma valores entre 40 y 10.000. La ley de la función c es 40 por 2 a la t. Ajá. ¿Sí? Que es muy parecida a la ley de la velocidad. Me falta este logaritmo de 2. Entonces me voy armando la ley de la velocidad, que es con lo que yo quiero trabajar. Comparar esta velocidad con la velocidad de la segunda población, que es constante 100. Sí. ¿Está? Entonces, haciendo estas cuentas, bueno, 40 por logaritmo de 2, habría que hacer las cuentas, no me acuerdo yo cuánto daba. No sé si alguien tiene la resolución así. A ver si tengo acá la calculadora y lo hacemos. 27. Bien. Y 10.000 por logaritmo de 2. 6.932. ¿Sí? Entonces, si esta ley de velocidad toma valores entre 27 y 6.932, seguro que hay un instante Aquí hay 100. en que vale 100, porque el 100 está entre 27 y 6.932. Perdón, se me desconectó la tableta, no sé qué pasó. No me permite volver a escribir. Ese sería, por eso, como decíamos, un poquito más teórico. Porque después en el ítem que sigue me pide lo que hicimos antes. ¿Sí? Existe un test asterisco tal que la velocidad de contagio de esa primera población tiene que valer 100. Porque ese 100 está entre 27 y 6.932. 100, ¿por qué? Porque 100 es la velocidad de la segunda población. ¿Sí? Sí. Este planteo lo podemos hacer porque esta segunda población tiene velocidad constante. ¿Está bien? Ajá, está bien. ¿Está? Está, profe. Bueno, decime qué otro ítem te quedaba duda o no habías entendido bien. Esta era la velocidad. Y cuando sacamos la secante, esa recta secante. Bueno, ¿de cuál pedía? Ale. Sí, vale. Una cosita en el I, que es el que ya habías hecho. ¿Qué interpretación geométrica brinda este resultado? Ah, está. Acá, donde decía encontrar, sería que estamos a esta forma de resolverlo,
sería el ítem I, porque me dice en qué momento se cumple esto que verificamos acá un poco más teórico, acá, que sería el H, ¿sí? Sí, el H pedía por qué es verdadero que hay un momento en el cual las dos velocidades coinciden. Y después, en el ítem que sigue, que fue en realidad la forma que lo resolvimos acá, al principio, dar ese instante. Ese instante, vamos a ponerle P asterisco, es cerca de 2 meses, 1,85. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Entonces vamos. ¿Cuál es la interpretación geométrica de una derivada? La recta tangente. La recta no. La ecuación de la recta tangente. En la gráfica del... A ver, la derivada es un número. Sí. La recta es un conjunto de puntos. La ecuación es una ecuación. Entonces no puedo decir que la derivada es la recta o la derivada es la ecuación. ¿Qué de la recta tangente es la derivada? La pendiente. La pendiente. La ¿sí? pendiente de la recta tangente. Esto es pendiente de la recta tangente. En la gráfica. La gráfica de la función C en el punto 1,85, C en 1,85. ¿Sí? Entonces, en el punto, bueno, acá está medio amontonadito, en el punto 1,85, C en 1,85. Acá, en este puntito de acá, si graficara la recta tangente, me tendría que dar una recta con pendiente 100. Sí. Pero también es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función D. También a la gráfica de la función D en el punto 1,85 D en 1,85, ¿sí? Pero en el punto 1,85, como la función es lineal, la recta tangente coincide con la función. Ajá. Entonces esta y esta tienen la misma pendiente, 100. Son rectas paralelas. ¿Está bien? Entonces en el punto 1,85, C en 1,85, la gráfica de la función C tiene una recta tangente con pendiente 100. La recta tangente a la gráfica de la función D coincide con la función D porque es lineal y tiene pendiente 100. Sí. Por eso es paralela, esas dos rectas son paralelas. Esa sería la interpretación geométrica, usar la interpretación geométrica de la derivada. Para responder el punto, la primera parte usamos la interpretación física, que la derivada es la velocidad instantánea. Calculamos las derivadas, tenemos las velocidades instantáneas, las igualamos porque eso era lo que nos pedía, que esas dos velocidades fueran iguales. Y la interpretación geométrica es que ese número, que es el valor de la derivada en el punto de abscisa aproximadamente 1,85, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente a cada una de las gráficas, de la C o de la D. Como esas dos rectas tienen la misma pendiente, van a ser rectas paralelas. ¿Está bien? Está bien. Acá sería este de acá, el punto Q. Ahí, bueno, al ser, digamos, una escala media fea, no se nota. Ahí en las resoluciones están... Uy, dice, perdón. Están mejor hechas con GeoGebra, más a escala las gráficas, ¿sí? Están más lindas. Este sería el punto P sobre la gráfica roja y el punto Q sobre la gráfica azul. De la C y de la D. De la D coincide la recta tangente con la D porque la D ya es lineal. Claro, sí, sí, es así. ¿Está? Ese es el punto coincidente de las dos curvas, entonces. No, las dos curvas no pasan por el mismo punto. A ver, voy a tratar de hacer un esquema un poquito más grande acá. Este es el 40 y este es el 1,85. Perdón. Tengo en el 1,85 la función C tendrá algún determinado valor.
y es exponencial, estrictamente creciente, a la que habíamos graficado en rojo. Era así. ¿Está bien? Y sigue. Esta es la C. La D es lineal. En el 1,85 tendrá un determinado valor. Arrancaba también en 40. Vamos a suponer que es así. ¿Está? No me quedó muy bien. Perdón. No me está saliendo muy bien la gráfica. Así. Este sería el que antes me llamamos punto Q, que es el punto 1,85, D en 1,85. ¿Sí? En este punto, esta gráfica de la D, su recta tangente coincide con la D porque es lineal. ¿Ah? Sí. En el punto P 1,85, C en 1,85, que es diferente del otro, esta función C tiene su recta tangente, que es, bueno, si estuviera bien hecha la gráfica, debería ser, no es, está mal graficada acá, la C debería ser paralela a la otra, no me salió muy lindo acá. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Ah? Si no, ahora muestro las gráficas hechas con el GeoGebra que están un poco mejor. Esta no es la recta tangente, está mal esta. Pero no es el mismo punto. Uno es de la gráfica de D y el otro de la gráfica de C. Lo que comparten es que sus rectas tangentes son paralelas en ese punto. Tienen la misma pendiente 100. ¿Está? Sí, sí. Pero no es el mismo punto de paso porque son dos curvas que pasan por distintos puntos. No es que la cantidad de personas contagiadas en el 1,85 es la misma en las dos poblaciones. Lo que coincide es la velocidad de contagio. La velocidad de contagio. Que fue lo que igualamos ahí. Las velocidades coinciden, no la cantidad de personas contagiadas. ¿Está bien? Sí, sí. Voy a borrar porque esta gráfica está muy mal. Este punto que marcamos acá arriba, punto P y punto Q no son iguales. El Q es un punto de la gráfica de la función D y el P es un punto de la gráfica de la función C. Sí, sí. Uno sobre la gráfica de D, otro sobre la gráfica de C. En ese punto, las dos rectas tangentes son paralelas, pero pasan por distintos puntos. Las dos rectas son paralelas. Porque tienen la misma pendiente, que es la velocidad en ese momento, que es 100. ¿Está? Está, profe. Si no, ahora abro el archivo donde está resuelto más. Está la gráfica un poquito mejor. Bueno, vos me habías preguntado algo de la recta secante, creo. Sí, sí, eso. Pero ahí, ¿cuál es? Decime cómo era, qué ítem es. Ale. Sí, vale. ¿Querés que muestre así ya en la gráfica? Dale. Así, déjame, espera que dejo de compartir yo. Ahí estoy. Lo estaba buscando, pero iba a demorar más. ¿Se ve ahí donde está mostrando Valeria? Sí. La gráfica roja es la exponencial, la gráfica de la función C, de la primera población. La gráfica verde es la lineal, la gráfica de la función D, de la segunda población. Sí. ¿Sí? Ahí en el puntito celeste. Sí, donde está marcando Valeria con la flechita, sería el 1,85. ¿Sí? Y está graficada la recta tangente a la gráfica roja, que ahí quedó por abajo de la recta verde. Pero son rectas paralelas. Tienen la pendiente 100. La recta tangente a la gráfica verde es la misma recta verde, porque en realidad segmento, no recta. ¿Sí? Las dos, porque ya es lineal. Y la recta tangente a la gráfica roja de la función C, en el punto 1,85, C en 1,85,
también tiene pendiente 100. Por eso quedó paralela a ese segmento verde. Ajá. Ahí está mejor hecha la gráfica. Bien, profe. Pero ojo que no es aunque parecería ahí, porque son valores muy próximos, no es el mismo punto de paso. Yo pensé que era del mismo punto. No, es la misma abscisa, el valor SDT aproximado a 1,85, pero si vos calculás la C en el 1,85 y la D en el 1,85, da diferente. Espérame que volvemos acá. Si calculamos la cantidad de personas contagiadas en el mes, un mes, casi cerca de 2 meses, tenemos que hacer 40 por 2 elevado a la 1,85. Y en la segunda población es 40 más 100 por 1,85, ¿sí? Los dos valores los calculamos, pero van a dar diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces, el punto P de la gráfica de la función C tiene abscisa 1,85 y lo que vale la cantidad de personas contagiadas ahí. Y el punto Q de la gráfica de la función D tiene la misma abscisa, pero el valor de la ordenada es la D en 1,85, que es diferente. ¿Está? Sí, profe. Bueno, y decime cómo preguntaba lo de la secante, que ahora no me acuerdo. Para la primera localidad entre el... dice, la primera localidad, encontrar el T asterisco en que la velocidad instantánea es igual a la velocidad media. Bien, entonces, primera localidad. ¿Qué ítem es? K. Primer localidad, primer población, entonces recordamos, C era 40 por 2 a la T y ya teníamos calculada la ley de la velocidad instantánea. 40, todo esto lo repito, pero ya lo teníamos de antes, ¿sí? Sí. Entonces me pide que en la primera localidad la velocidad media, ¿sí? Sí. Esta función para la primera localidad tenía dominio de 0 al logaritmo de base 2 de 250, ¿sí? Sí. Entonces, la velocidad media durante todo el dominio, velocidad media, recordemos que siempre es un intervalo. Entonces, velocidad media tengo que indicar en qué intervalo, en el dominio de la función, durante todo el proceso. ¿Está? Sí. La velocidad media coincide con la velocidad instantánea, que es la ley de la velocidad que calculamos antes. ¿Sí? Que exista algún instante donde esas dos velocidades coincidan. ¿Está bien? Sí. Todo para la primera localidad. Entonces, velocidad media, ¿cómo se define? Como el... Velocidad media. Vamos a ponerle para la población C. Y esta era de la población C. En el intervalo. Delta de I sobre delta de X. Bien. En vez de I, ¿qué tenemos acá? El logaritmo de... En vez de la variable I, ¿cómo se llama la variable acá? ¿La variable ahí? Sí. La dependiente. Veces. No, era contagio. Esa es la unidad, cantidad de personas contagiadas. Pero la variable se llama C. Delta C. C era el nombre delta C sobre delta... ¿Delta T era? ¿Tiempo era? No, bueno, pero tiempo, variable dependiente, que en general la llamamos I, para nosotros ahora es C. Y variable independiente, que para los problemas abstractos se llamaba X, para nosotros es tiempo. ¿Sí? Ajá. Tiempo, la variable independiente es que se mide en meses, C, la variable dependiente, que es cantidad de personas contagiadas, y se mide, bueno, el número de personas. Entonces, en vez de delta I sobre delta X, acá tenemos delta C sobre delta T. Vale. Cambio de variable dependiente sobre cambio de variable independiente. ¿Está bien? Sí. Delta C sobre delta T. Entonces, acá, ¿qué sería?
delta T. Delta T sería T final menos T inicial. Delta C, C final menos C inicial, ¿sí? Ese delta siempre es lo mismo, final menos inicial, sea de C, de T, de X, de Y, final menos inicial. Entonces, tiempo final, logaritmo en base 2 de 250. ¿Sí? Menos tiempo inicial, que es valor 0. Sí. C final, cantidad de personas contagiadas. Al final del intervalo era la población total, 10.000. Sí, 100.000. Menos la cantidad de personas contagiadas al inicio. 40. 40. Y ahora me queda hacer las cuentas. 10.000 menos 40, 9.960. Perdón, sobre logaritmo en base 2 de 250. Y esto, bueno, lo aproximo con ese logaritmo que va a ser un número irracional y me da un valor. 1245 creo que era. Ese era aproximadamente 1245. O sea que la velocidad, ay, se me fue la cosa. Media. Velocidad de esa población, primera localidad, velocidad media en el dominio, intervalo 0, logaritmo en base 2 de 250 es 1.245 personas por mes. Quiere decir que en promedio, durante esos 8 meses, se contagiaron 1.245 personas por mes. Esa sería la interpretación de esa velocidad media. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero la pregunta era que existía un momento en que esa velocidad media coincidía con la velocidad instantánea. Entonces tenemos que ver, igualar ahora esas dos velocidades. La instantánea, o sea, decir que la velocidad en cada momento t coincide en algún instante con esta velocidad media. La velocidad instantánea la teníamos 40 por 2 a la t por logaritmo natural de 2. Y esta velocidad media la calculamos recién y era 1.245. Igualamos esas velocidades, la instantánea a la media. La instantánea ya teníamos calculada la ley, la media la calculamos recién. Sí. Y de acá, con un proceso parecido al que hicimos al principio, despejamos t. Ajá. ¿Está bien? Sí, sí. Y verificamos que ese t pertenezca al dominio. ¿Cómo despejamos t de acá? 2t igual a 1.245 sobre logaritmo natural de 2 por 40. Perfecto. 2 a la t, todo esto. Y me falta un paso más, parecido al que hicimos antes. Sí. Era el logaritmo decimal en base 2. Si decís decimal, ya es base 10. El logaritmo en base 2. De todo este número. Y ese lo buscamos y lo aproximamos. Y verificamos que sea un número entre 0 y 8. Ajá. ¿Ah? Ese faltaría la cuenta, ahora la revisamos cuánto era, pero ¿cuál es la interpretación geométrica de esto? Si acá ahora graficamos solo la función c, que era la exponencial, ¿sí? Uh-huh. Que arrancaba en 40, terminaba en 10.000, era exponencial, a los 8 meses aproximado, ¿sí? Entonces era una función estrictamente creciente, exponencial, de base 2. Más o menos una forma así, ¿está? Sí. ¿Qué representa geométricamente esa velocidad media? Ese número 1.245. Representa físicamente la velocidad media. Geométricamente, ¿qué es?
Es la pendiente. Ah, la pendiente de la recta tangente. No, de la recta que... De la recta secante. Secante. Cuando hablamos de recta secante a la gráfica de la función C, ¿por qué punto? Secante tiene que ser por 2 puntos. Por 40 y 10. Por el punto 0,40, punto de la gráfica, abscisa y ordenada, que sería este. Ajá. Y por el punto B, vamos a ponerle 8 aproximadamente, 10.000. ¿Sí? En vez de este 8, en realidad el valor exacto es logaritmo en base 2 de 250. Entonces, si marcamos esos 2 puntos, A y B, el punto A, 0,40, sería este, que fue los puntos que usamos para hacer esa velocidad media. Tiempo inicial, cantidad de personas contagiadas inicial sería el punto A. Y el punto B, el 8, logaritmo en base 2 de 250, en realidad 10.000, que sería este, que sería el tiempo final y cantidad de personas contagiadas final. Por esos 2 puntos pasa esa que llamamos la recta secante. Esta sería la recta secante, que tiene pendiente 1.245, que es la velocidad media. ¿Está? Fíjate que acá, si hacemos delta T, es este el delta T. Sí. Y este el delta C, que fue lo que hicimos ahí. La pendiente de esta recta, delta C sobre delta T. ¿Está bien? Está bien, profe. Bien, esa 1.245 es la pendiente de la recta secante. ¿Sí? En algún momento entre los 0 y aproximadamente los 8 meses, la velocidad instantánea también me da 1.245. ¿Cuál era la interpretación geométrica de la velocidad instantánea? En el instante 0. En 0, no. La interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Perdón, no de la velocidad instantánea, de la derivada. Lo vimos hace un rato, era la pendiente de la recta tangente. Entonces, lo que estamos demostrando acá es que en algún momento, si yo grafico la recta tangente a la curva de la función, a la gráfica de la función C, en este T, las dos T, C en T, esas dos rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente. Este es el T que averiguamos arriba. Nos dimos el valor en realidad. Este es el T. En este punto de abscisa con este T, la gráfica de la función C tiene una recta tangente que tiene pendiente 1.245. ¿Está? En el punto. Poner rosa. ¿Alguien calculó este tiempo? A ver si encuentro la solución y lo buscamos. Espera. Ahí lo estoy abriendo en el Drive, Ale. Yo tenía acá, lo tenía en el Power de la clase, por eso lo estaba buscando, a ver si lo encontraba más rápido. Acá ya lo encontré. Espérame que tengo que ponerla. De paso, porque también preguntaron en el chat. Todo esto está desde el año pasado, ya el enunciado y la resolución, compartido en la carpeta Drive dentro de derivadas en las clases de teoría. 5,48 da. Este T aproximadamente da 5 meses y medio. O sea que en este T 5,48 tengo este punto P. El punto P de abscisa 5,48. Cantidad de personas contagiadas en 5,48. La gráfica de la función C tiene una recta tangente que tiene pendiente 1.245. Coincide la velocidad instantánea con la velocidad media. Velocidad media, valor es
la interpretación geométrica, es pendiente de la recta secante. La derivada, interpretación física, velocidad instantánea, interpretación geométrica, pendiente de la recta tangente. Si las dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. Pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta secante. Cuando hablamos de recta secante, damos los dos puntos. Por el punto A de coordenadas 0,40 y el punto B de coordenadas logaritmo en base 2 de 8, 10.000. Por esos dos puntos pasa esa recta secante que tiene pendiente 1.245. Hay un instante, que en este caso dio aproximado a 5,48. Entonces, en el punto con esa abscisa, 5,48, y ordenada cantidad de personas contagiadas en 5,48, que sería el punto P de la gráfica roja, la recta tangente en ese punto también tiene pendiente 1.245. ¿Está? Las rectas no son iguales, no pasan por los mismos puntos. Son dos rectas que son paralelas. Una es recta secante a la gráfica de la función roja y otra es recta tangente a esa gráfica. ¿Sí? Esta es la gráfica exponencial de la función C. La gráfica que está en rosa es la recta secante y la gráfica que está en negro es la recta tangente en el punto roja. ¿Está bien? Sí, sí. Y son rectas paralelas. Ahí me quedo medio torcido, pero deberían ser rectas paralelas. Está en la vale la resolución mucho más prolijita porque está hecha con el GeoGebra y está mejor la escala y todo. Bien, profe. Pero ahí estamos usando, tanto en los ítems que estuvimos trabajando antes como en esto, tanto la interpretación física como la geométrica de la derivada instantánea, y de la velocidad media. Ese cociente, esa razón de cambio, cociente incremental. Delta I sobre delta X, en un caso abstracto, delta C sobre delta T, para este ejemplo. Está, como decía Valeria, todo este problema en la carpeta, en la carpeta de materiales, está todo el PDF, todo resuelto. ¿Alguna duda más de esto? No, profe. Repetir algo. No sé si los demás que están en la sala quieren preguntar algo más de esto. No, yo tengo otra pregunta, pero si no terminaron... Bueno, por eso, a ver, si cerramos con este problema, si alguien más tiene consulta de este problema, si no, vamos a otro. ¿Nadie más tiene consultas de este mismo problema? Parece que no. Bueno, dale, decime entonces de cuál. Escuchale, no, yo te quería preguntar porque hoy en tarea de aula hicimos un par de ejercicios de la consigna 1, viste que la primer parte es del multiple choice. Sí. Bueno, yo quería preguntarte si podíamos hacer de esos, de justificación y todo. No sé si, o hay en la carpeta Drive para poder ver también. Sí, pero decime alguno, el enunciado y lo hacemos. Ah, no, por eso, porque yo no sé dónde sacar enunciados, porque nos dijeron hoy y bueno, sí, no hoy, fíjate, en realidad enunciados así tal cual de opción múltiple no hay, pero tienen todos los verdaderos falsos, serían tipos como eso. Lo que hay en el trabajo práctico 2. Y del parcial del primer cuatrimestre y del recuperatorio, ahí tenés las preguntas que serían del estilo. Ah, bien, listo, no sé, hago de esos. Claro, eso ahí tenés para practicar. Bien, claro, dale. la diferencia del primer cuatrimestre no se pedía justificar, claro, pero acá sí es justificar, así que, pero tenés ahí toda en la resolución, aunque no se les pedía, tenés toda la justificación detalladísima. Sí, sí, eso lo vi, pero, o sea, van a ser de esos estilos, o sea, no van a ser más complicado que eso. No, de ese estilo. Ah, bien, genial, listo. Era eso nomás. No, sí, el estilo es el mismo. Bien. El estilo del primer cuatrimestre con la justificación que está compartida para el primer cuatrimestre, pero que no se les pidió, pero ahora sí se les pide. Pero cómo justificar, como le decías Valeria, en la resolución está paso a paso hecha toda la justificación.
de una manera. A lo mejor algunos se pueden hacer de otra manera, por eso si a ustedes se les ocurre de otra manera, lo preguntan en el foro o en las consultas. Me había olvidado que estaba todo eso del primer cuatrimestre. Si tienen algo, en realidad las resoluciones están muy, muy completas. Hay justificaciones más simples, por eso es importante que lo compartan acá a ver si están justificando bien, porque obviamente que las que están compartidas son las más completas, pero si lo tienen para mostrar ahora sería lo óptimo. Bueno, no sé si alguien más tiene otras dudas. ¿El viernes también hay clase de consulta? Perdón. Ahí se hablaron dos al mismo tiempo y no alcancé a escuchar bien. No, yo preguntaba si el viernes también hacen clase de consulta. Sí, el viernes el mismo horario de que había de las clases es consulta. Y el jueves, el horario del turno tarde también. Ah, bien. Listo. Fíjate ahí en el aula de comunidades, están el link y todo. Jueves a las 3 y el viernes era 10:30. Y con los docentes de tarea de aula seguro que han combinado algún otro horario de consulta también. Pero seguro el jueves y el viernes hay. Profe, tengo una duda. El hecho de que la recta secante y la recta tangente tengan la misma pendiente, es decir, que sean paralelas, ¿es siempre así o es en este caso? No, acá, a ver, si, espérame que salí del archivo, acá. Si, por ejemplo, lo voy a hacer de nuevo así no queda tan amontonado. Yo ahí marco 8, pero en realidad no es 8, ¿sí? Aproximadamente 8. En realidad debería poner el valor verdadero, logaritmo en base 2 de 250. Lo que pasa es que en la gráfica lo marcamos en forma aproximada. Si yo acá tengo la gráfica de esa función C, exponencial, estrictamente creciente, así. Teníamos el punto A y el punto B, 0,40, logaritmo en base 2 de 250, 10.000. Por esos dos puntos trazábamos la recta secante. ¿Sí? Que tenía pendiente 1.245 aproximado. ¿Está? Entonces, si yo en cualquier punto de la gráfica de esta función C, suponete este punto, que tiene un T, vamos a ponerle T1, y un valor C1, que es la cantidad de personas contagiadas en ese valor de T. ¿Sí? O si marco, bueno, justo me quedó este medio feo. Espera, que no me sirve el ejemplo que marqué para lo que te quería mostrar. Me equivoqué. Espera. Oh, bueno. Trazo otra vez la recta secante, que ahora me quedó media torcida. Marco un punto cualquiera de esa curva C, de la gráfica de la función C. Sí, yo acá. T1, el valor de la población en ese T1. Si yo acá grafico la recta tangente, me da más o menos así. Sí. ¿Esta recta tangente es paralela a la recta secante que graficamos? No. No. Si elijo otro punto y grafico la recta tangente, tampoco. Justamente el planteo que hicimos es ver dónde esas rectas eran paralelas, porque planteamos
si hay algún valor de t donde la velocidad media que tiene como interpretación geométrica la pendiente de la recta secante. Este está fijo porque tengo el punto inicial y el punto final. Existe un momento en que esta pendiente coincide con esta velocidad que sería la pendiente de la recta tangente. Y ahí buscamos en dónde, porque ahí haciendo las cuentas despejamos el valor de t, con el valor de t puedo buscar la ordenada y ahí encontramos en dónde estas dos rectas eran paralelas, pero no en cualquiera. Ah, claro, se buscó en qué punto era, porque me quedaba esa duda, digo, si no es siempre No, al contrario. Punto, claro, justamente. Muchas Puede veces. haber más de uno. En este ejemplo hay uno solo, porque cuando hicimos las cuentas despejamos y encontramos un solo t. En el t, 1,85. ¿Está? En este t, con este t tengo la abscisa. Con ese t tengo que buscar la ordenada y ahí tengo el punto donde trazo la recta tangente y me tiene que dar paralela a la recta secante. ¿Está? Claro, claro. Ahí entendí, gracias. Cambio el punto, la recta tangente va a tener otra pendiente que no va a coincidir con la pendiente de la recta secante. Para este ejemplo hay uno solo, pero podría haber gráficas que tengan más de un punto, de la recta tangente y la recta secante sean paralelas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser uno, pero no es que en cualquier punto son paralelas. ¿Está bien? Si tuviera una gráfica así, por ejemplo, yo cualquiera, si trazo la recta secante, va a ser aproximadamente así. ¿Está bien? Para este ejemplo, a lo mejor parecería que por acá la recta tangente también es paralela. A lo mejor acá parecería que hay otra y por acá hay otra, ¿sí? Podría haber tres acá. Tres valores de t. Los puntos que tengan estas abscisas, las rectas tangentes. No, este 2. No, bueno, estoy poniendo el mismo nombre, perdón. Estoy haciendo lío. Recta tangente. Recta 3, recta 2, recta 1. Esas tres rectas tangentes en estos tres puntos de abscisa T1, T2 y T3 parecería que son paralelas a esa recta secante. ¿Está? Ale, Sí. ¿y si nos pide sacar la pendiente de la recta secante, de la recta tangente, digo? Usamos la ecuación. No, a ver, si quiero plantear la ecuación de la recta tangente, tengo que tener ya la pendiente. Claro, por eso, pero si nos piden de la nada sacar en P sub 0 la pendiente de la recta tangente. Si me dan como dato T sub 0, ¿sí? Y tengo la ley de la función, la ley algebraica, ¿sí? La C, en este ejemplo, C de T. ¿Cómo saco la pendiente de la recta tangente en T sub 0? Con delta. Hay que derivar. Tangente a la gráfica de C en el punto P, T sub 0, C en T sub 0. ¿Cómo saco esta pendiente? Suponiendo tener la ley, ¿no? Y el valor de t, de la variable independiente. Ahí lo dijo alguien. Ah, perdón, no lo alcancé a escuchar. Sí, una chica dijo con la derivada. Ahí está la derivada de la función en t sub 0. O sea que primero hago la ley de c' en cualquier valor de t y después calculo esa derivada en el t sub 0 o tiempo que me hayan dado. ¿Está? Sí, le estaba sacando una foto, perdón. No sé si esa era la consulta. Sí, sí, era eso, porque no vi un ejercicio y no sabía cómo sacarlo, porque no tenía la pendiente, entonces no podía usar la cosa. A ver, ¿tenés el enunciado? No, ahora no, porque lo vi en una carpeta de las de Drive y no me acuerdo ahora cuál era. Bueno, después búscalo y si no lo terminas de entender bien, lo vemos en la próxima. Dale, señor. Pero si tengo la ley, ahí uso la interpretación geométrica de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente
a la gráfica de la función en el punto de abscisa que me hayan dado. Hago la ley de la derivada, me da una función. Esa función la evalúo en el valor que me dieron de la variable independiente y ahí me da un número. Ese número es la pendiente de esa recta. Y con ese dato y el punto, la recta pasa entonces por el punto este y tengo la pendiente y con esos dos datos puedo escribir la ecuación. ¿Está con eso? ¿Se aclaró un poco? Sí, por mí sí. No sé. Bien, bien. Igual volví a mirarlo y si no sale el ejercicio, no se entiende, lo vemos. Dale, dale. O si no querés esperar a la consulta, lo podés poner en el foro. Ok, dale. Profe, ¿me puede ayudar en una derivada? Sí, decime. Espera que había vuelto a la sala. Entonces escribimos acá la ley. Vamos, más abajo. Decime la ley. ¿Para calcular por regla de derivación? Sí, sí. Bueno, dale. Decime la ley de la función que no te sale derivar. M en función del tiempo. M de t, así. Sí, sí. Es igual a 100 por E elevado al logaritmo neperiano de 0,8 sobre 20. ¿El 20 está dentro del logaritmo? No, bajo de ser derivada del logaritmo. Así. Sí, por T. Todo esto es un número que multiplica t. Bien. Sí. No sé Entonces, derivar eso. a ver, la derivada entonces, ¿qué regla vamos a usar acá? Yo había pensado primero había pensado en una función, no, en un valor constante por una función. Perfecto. Entonces, ¿eso cómo lo aplicás? La constante es 100 y esta es la función, ¿sí? La variable independiente es t, eso lo miro acá. Sí, sí, Y la t la tengo solo acá. sí. Entonces, la constante, Era constante misma por la derivada de la función. la derivada de toda esta función, logaritmo de 0,8 sobre 20 por t. Entonces, ahora, esa función, ¿cómo la derivo? ¿Qué tipo de función es? Es del tipo, es una exponencial. Exponencial. ¿Cómo se deriva una exponencial? Yo decía, bajaba la T. No, porque eso es, vos estás derivando una potencia. Ah, sí. ¿Sí? Es distinto tener t a la 5, entonces ahí sí, la derivada es 5 por t a la 4, porque la variable está en la base, es una función potencial. Acá es una función exponencial porque la base es constante y la variable está en el exponente. Ah, entonces E sería igual a E por logaritmo elevado al logaritmo de 0,8 sobre 20 por T. Por t, ¿sí? Si yo tuviera la derivada de e a la t, es la misma función. Pero acá no tengo e a la t, tengo e a todo este número por t. Si yo tuviera que derivar esto, e a la 2 por t, ¿cómo se deriva? E a la 2 por T por la derivada de 2T. ¿Y cuál es la derivada de 2t? 2. 2. En vez de 2, tengo todo este número que es más feo, pero es lo mismo. ¿Qué me Ah, falta acá? Es un número, esto, logaritmo de 0,8 sobre 20, una constante, que puede valer 2, 5, 20, vale, ¿sí? Un número y que va a ser irracional, no importa, pero es constante. ¿Qué me falta acá entonces? entonces el logaritmo natural de 0,8 sobre 20. Ahí está. Y ahí terminó. Que sería lo mismo que el 2. Ese logaritmo, que en el ejemplo ahí más simple, sería la constante esta que multiplica t. Acá en vez de valer 2, vale todo este número. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Y esa sería la ley de la derivada de esa función. Gracias, profe. ¿Sí? En general, cuando tengo que derivar una función del tipo
e a la k por x o k por t, la derivada es la misma función por esa constante. Ahí usamos regla de la cadena, estamos derivando una compuesta. K por x, que es lineal, con la exponencial. Entonces derivo la exponencial, que es la misma, porque es base e. Si fuera otra base distinta de e, me faltaría el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente. El exponente es lineal, y la derivada es la constante k, que vendría a ser la pendiente de esa lineal. En vez de k o 2, tengo todo ese número, logaritmo de 0,8 sobre 20, que sigue siendo una constante. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Otras dudas? Ale. Sí, vale. Una duda que respondí en el foro, en el chat, pero que por ahí venga bien. Dale. Para analizar continuidad Sí. en el dominio, aclarar que si es en intervalos es por los teoremas. Y si es por algún punto en específico, por la definición, que serían en los extremos del dominio, si es que corresponde, o donde cambie la ley. Si es seccionalmente definida, digamos. Claro, si cambia la ley, es por definición con límites laterales. Y en los extremos sería también extremos del dominio, ¿sí? Si es, digamos, si el dominio es en un intervalo AB, por ejemplo, en A tengo que hacer continuidad por izquierda o límites laterales por izquierda. Y en B, continuidad por derecha. Al revés. Al revés, perdón. Sí, perdón, vamos a hacer así. B y A, al revés, lo leí al revés. Por derecha. ¿Sí? El intervalo AB, en el A, ¿sí? Por derecha, y en el B solo por izquierda. En el intervalo, para cualquier valor intermedio, puedo usar los teoremas. Si tengo un polinomio, sé que es continuo, si tengo una exponencial, ¿sí? Los teoremas que sabemos de funciones continuas. Y si cambia la ley, ¿sí? Si tengo una función seccionalmente definida, en ese punto tengo que usar la definición también y calcular, digamos, aplicar las tres condiciones. Lo mismo que antes, donde voy a tener que ver que esté en el dominio, que exista el límite, voy a tener que aplicar límites laterales si cambia la ley y que coincida. Y lo mismo en estos dos casos. Pero si es un dominio en un intervalo, tengo infinitos puntos, no puedo hacer uno por uno en esos puntos aplicar la definición. Para eso usamos los resultados teóricos. ¿Está? No sé si esa era la consulta. Sí, ya Delfina lo había dicho que sí, pero era para que quede en el video. Bien. Las dudas. Y también habían preguntado, que también ya fue respondido, la cuestión de despejar si no tienen las calculadoras, pero le dije que se fijen en sus calculadoras, por los logaritmos. Está bien, eso cada uno tiene que fijarse cómo funciona en su calculadora. No podemos dar una regla general para todos porque no les va a servir. Pero pueden usar siempre las fórmulas, las que se llaman de cambio de base, que están en el ingreso. Usar las propiedades de logaritmos, porque las calculadoras a veces no tienen todos los logaritmos, entonces hay que usar esas fórmulas. No sé si quedó alguna consulta, Vale, en el chat que quieras que repitamos por las dudas que haga falta. Ahí está. Bueno, no sé los demás. ¿Qué otra consulta o duda? La ley de la función seno, ¿qué significa la variable h? ¿Dónde aparece la variable h? ¿Qué tal, profe? Hola. En la ley, cuando está, o sea, es la ley igual a la amplitud por seno y entre paréntesis está el término que acompaña a la constante más, y ahí aparece una h. En un parcial estaba como la h, no sé si es... F, una
Constante A por el seno, ¿cómo? Y ahí W por T aparecía más H. Ah, bueno, SH, espera, yo puse X en realidad SH es un corrimiento horizontal. Horizontal. Claro, porque estás sumando, depende si el H es positivo o negativo, a la variable. ¿Sí? Vale. Sí, sí, listo, era mi duda esa nomás, claro. Y lo que está afuera sería otro ya vertical. Este A hace una deformación vertical. Si es mayor que 1 lo estira, si es menor que 1 lo comprime. ¿Sí? ¿Está bien? Porque es un coeficiente que multiplica a toda la función. ¿Está? Ese A hace una deformación vertical. Estira o comprime toda la onda, en realidad la del seno, toda la onda, para una función cualquiera. ¿Sí? Este A es una deformación vertical. Si al seno lo multiplico por 2, la onda se estira, o sea, cambia la amplitud. ¿Sí? Listo. El W hace una deformación horizontal. Cambia el periodo esto. ¿Está bien? Si es mayor que 1, comprime, y si es menor que 1, estira, pero en forma horizontal, porque está multiplicando a la variable independiente. Lo que multiplica a la variable dependiente a toda la función hace esa deformación vertical. Lo que multiplica a la variable independiente hace una deformación horizontal. Y SH lo que hace es una traslación horizontal, porque suma o resta a la variable independiente. A la derecha o a la izquierda depende del signo. ¿Sí? A la derecha si es negativo, a la izquierda si es positivo. ¿Está bien? Listo. Gracias, Sí, profe. perdón, te agrego lo que faltaría acá para completar todas las deformaciones y acá le sumo a toda la función una constante. Ahí Vertical. una vertical. Una traslación vertical. Ahora sí, muchas gracias. No, de nada. Una cosita, por las dudas, no llegué a escuchar, pero en el chat dice variable H. Ojo que variables son solamente las que forman parte, que está entre paréntesis, la variable independiente, y todas las demás letras, por más que sean letras, son constantes. ¿Sí? Para la función f, si acá vamos a ponerle así, y es la variable dependiente, t la variable independiente. Las demás son parámetros o constantes. ¿Sí? Cambio la A, la W, la H, la K me da una función diferente que tiene variable dependiente y variable independiente X. ¿Sí? Pero para cada valor tengo una función diferente. Son constantes. Aunque no se aclare, lo tienen que poder interpretar, porque eso es lo que dimos al principio del cuatrimestre en la notación, lo que va entre paréntesis. Si dice esto, I igual a f de t, acá tenemos que reconocer quiénes son las variables. Esta t que está acá en el nombre de la función entre paréntesis, tenemos que reconocer que es la variable independiente. Y esta i tenemos que reconocer entonces que es la variable dependiente. Todo lo que no sea ni t ni i en una expresión de esa forma, por más que sea una letra, es una constante. Por eso la A, la W, la H y la K, para esa expresión que está arriba, esa función que está arriba, son constantes. Esas constantes, habíamos visto que para cada función provocan distintas transformaciones gráficas, que son esas que están ahí en colores. Para ese ejemplo, ¿sí? Traslaciones verticales o horizontales, deformaciones o estiramientos o compresiones horizontales o verticales.
Bueno, no sé si van quedando dudas acá. Lucio, que había preguntado lo del seno, ¿sí? Ojo que no es variable la h. Por eso yo no entendía en la pregunta. Ahí en ese ejemplo tienen el nombre A, H, W, pero podrían tener otros nombres esas constantes, o otro nombre a las variables. Como vimos en el ejemplo hace un rato, la variable dependiente era C o D para las poblaciones, la independiente T porque era tiempo, pero bueno, como vimos al principio, el nombre de las variables, si estamos en un caso concreto, en general los elegimos de manera que nos identifique qué representa cada una de esas variables. En los ejemplos que hacíamos abstractos, generales, le poníamos X e Y, pero vimos que en realidad esos nombres los podemos elegir. Pero tenemos que saber reconocer cuáles son. Eso es por la notación que veníamos usando, que explicamos y que venimos usando en funciones. Bueno, no sé si van quedando dudas. ¿Alguien más? Recuerden que están los foros abiertos para consultar. Están clasificados por temas, así que ahí pueden poner las consultas en cualquier momento. Dentro del día se van a ir contestando. Ahora en un rato este PDF, si quieren, lo subo para que les quede lo que fuimos escribiendo. Está medio desprolijo, pero bueno, por ahí a alguien le sirve para repasar. Bueno, Delfina, nos vemos entonces. Bueno, profe, los veo después. Nos vemos, Ivonne. Que se reponga Valeria. Nos vemos, Ayelen. Gracias. Sé los demás que quedan en la sala, si tienen duda, no hay problema, seguimos contestando. Bueno, Lucio, Paula, gracias. Bueno, Valentina. No sé, los demás, ¿quién queda? Federica y Yael. Si tienen dudas, seguimos. Si no, vamos cortando, como quieran ustedes. Federica queda nada más. No sé si te quedan dudas, Federica. A lo mejor dejo abierto. Sí, no está. Bueno. Bueno. Chau, vale. En un ratito subo el PDF. Nos vemos, vale, cuídate. Chau, chau.